Hablemos de datos, episodio 27. Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a Hablemos de Datos, el podcast en el que hablamos de números, de cifras, de las estadísticas del mundo que nos rodea, también de las formas de capturar, procesar e interpretar información. Mi nombre es John León y el día de hoy vamos a tener un tema muy especial, un poco álgido, un poco delicado, pero antes de iniciar, no olvidemos que tenemos a nuestro invitado, Harold Villada. Harold, ¿cómo estás? Hola John, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Espero que todos y todas estén muy bien. Gracias por acompañarnos y gracias nuevamente por esta invitación. Bueno, Harold, y pues entrando en materia vamos a hablar del tema del terrorismo. No sé si has escuchado. ¿Tú qué piensas? O bueno, ¿cómo interpretas tú qué es el terrorismo? Bueno, el terrorismo yo lo veo como los actos vandálicos que suceden pues alrededor de las ciudades, alrededor de los pueblos, ya sea por grupos terroristas, guerrillas, ¿sí? Yo lo veo como esa parte, sí, que se genera como un desplazamiento también de las personas, víctimas, obviamente pues también, digámoslo así, crisis económica, crisis de personas, y pues un sinnúmero de consecuencias negativas que trae pues el terrorismo. Bueno, te cuento que pues existe una medición que se llama el Índice Global de Terrorismo, bueno, GTI, pues Global Terrorism Index, que lo saca el Instituto para la Economía y la Paz, y él ha medido el terrorismo en los diferentes países del mundo. Hay que tener en cuenta pues que está afectando pues diferentes elementos, no solamente las personas, también las empresas, la propiedad privada se ven afectadas, genera pues pérdidas de vidas, heridos, rehenes, daños a la propiedad y pues aparte de eso deja secuelas psicológicas en las personas. ¿Tú has recordado o recuerdas algún caso específico de terrorismo que hayas visto aquí en Colombia? Bueno, yo recuerdo muchísimo, John, la época de los 80, 90, principios de los 2000, obviamente pues con el señor del mal, don Pablo Escobar. Recuerdo muchísimo pues los carrobomba, los atentados que habían en esa época de los 80, 90. Hay algo que recuerdo muchísimo del atentado a este complejo de la 72, no recuerdo muy bien el nombre, donde queda un club, el Nogal, exacto, el Club Nogal. Justamente ese día del atentado, pues yo estaba muy cerca de la calle 72, 76, no recuerdo muy bien la dirección, pero sí alcancé a escuchar el sonido, el boom, y también pues como las ambulancias, la gente corriendo, el desespero de toda la gente que estaba cerca al lugar. Pues es una sensación pues bastante compleja, ¿sí? Bastante también de miedo, de susto, de zozobra, pero sí recuerdo muchísimo pues las noticias en lo que uno alcanzaba a ver, lo que le contaban los papás a uno, lo que veían los periódicos, y era una época bastante compleja. Sí, yo también recuerdo, imagínate que yo trabajaba en esa época en la Hemeroteca Nacional, la que queda sobre la 26, casi al frente de la Embajada Americana, y allá pusieron una bomba. Yo estaba trabajando ese día y pusieron una bomba, eran tarde, eran como las 6:30, yo me había quedado adelantando algunas cosas y justo estaba yo ahí. Afortunadamente no pasó nada, pero sí recuerdo mucho la sensación, la explosión y todo lo demás, y pues quedan cosas como el atentado del Palacio de Justicia o cuando colocaban los carrobombas aquí en Bogotá. Eran cosas bien delicadas, ¿no? Muy complejas. Yo creo que era una época de miedo que la gente sentía, una época de inseguridad, de zozobra, como te decía, porque pues la gente no sabía en qué momento tú podías salir a la calle, ir a visitar, no sé, un centro comercial como el Carrobomba de punto 94, creo que fue un Carrobomba que pusieron allí. Adicional, pues tú salir con tu familia, de pronto que saliera así y pasara pues un atentado de esos, te cogiera de sorpresa, pues era algo terrible. O incluso me acuerdo mucho de las famosas pescas milagrosas, que eso fue como los 90, 2000, recuerdo mucho. Nosotros, lamentablemente mi familia fue pues víctima de uno de esos sucesos. Gracias a Dios no nos pasó a mayores, salimos bien, la libramos bien, pero de todos modos fue como el susto porque íbamos con niños, uno piensa siempre en esos momentos lo peor, ¿sí? Entonces pues es una época bastante compleja, aún la seguimos viviendo, ¿sí? No se ha acabado porque Colombia yo creo que ha sido uno de los países que ha sufrido más el terrorismo, pero pues seguimos ahí tratando de luchar, de ser felices. Nada, hay que seguir luchando. Tú dices los 90, entonces yo era de los niños, yo estaba en el grupo de los niños por lo menos, no sé tú. Sí, éramos del grupo de los niños de los 90, pero sí recuerdo muchísimo las noticias, yo recuerdo muchísimo, casi que eran negativas las noticias, no era mucho el tema
de los atentados, el tema de la guerrilla, el tema de los grupos paramilitares, pues una cosa bastante compleja, pero sí recuerdo muchísimo esa época y todavía, bueno, aunque pues digamos que como decía, no se ha acabado, pero pues siento yo que se ha minimizado un poco, pero sigue bastante compleja la cosa. Bueno, volviendo al tema del índice global de terrorismo, que era pues de lo que veníamos a hablar, llevamos medio podcast y no hemos empezado a hablar del tema. El índice global de terrorismo califica los niveles de impacto del terrorismo en 5 específicos, que son muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Es decir, en esas 5 categorías están. Sin embargo, existen países en el mundo en los que no hay impacto del terrorismo. ¿Te lo imaginas? Hay lugares donde se puede vivir relativamente más tranquilo según este índice. También tengo que aclarar que es del año 2022, es decir, estamos mirando el año pasado, estamos en este momento a mayo de 2023 y pues hay países que definitivamente no tienen impacto en el terrorismo. Bueno, eso sería como vivir en un paraíso, pienso yo, porque la verdad, pues, no sé, pienso yo que uno de esos países, ahorita miramos porque quiero saber si de pronto es Japón. Japón creo que es uno de los países con más baja índice, creería yo, de violencia y terrorismo, creería yo, porque pues nunca escucho noticias allá complejas. Creo que en África hay bastante guerrilla, obviamente Latinoamérica, Colombia, pero pues interesante saber cómo es ese ranking. Bueno, pues te cuento que los países, por ejemplo, pues los países Suecia, Finlandia, algunos países como Alemania, Países Bajos, Italia, Grecia, no tienen impacto en el terrorismo o bueno, no han registrado tantos eventos terroristas que puedan generar pérdidas en el país, en los países específicamente. Así como pues China, Mongolia, todo este pedazo, Japón tampoco tienen, y pues obviamente Filipinas, son países que no hay terrorismo. Pero ¿sabes cuál me llama mucho la atención? Un país donde no hay impacto del terrorismo, en Bolivia. ¿En Bolivia? Curioso porque pues digamos que está en Latinoamérica y los latinoamericanos hemos sido golpeados bastante por este flagelo, pero pues cuéntame un poquito más, John. Pues sí, mira, curiosamente, aunque en Bolivia no hay impacto en el terrorismo, el país latinoamericano con el más alto, incluso el país americano con más alto nivel, con más alto impacto en el tema del terrorismo, es Colombia. Vivimos en un país de naturaleza violenta, un país que contrasta, digamos, con toda la región en la cual nosotros sí nos vemos afectados por el turismo, mientras algunos países no tienen un impacto o tienen un impacto bajo o muy bajo, nosotros tenemos un impacto alto. Sí, es verdad. Aquí en Colombia, pues llevamos más de 60 años con problemas de terrorismo, ¿sí? Corrupción, sumado a eso. Los movimientos políticos también, que es un dilema también ahí súper fuerte. El tema de la economía, el tema de los desplazados, el tema de la gente que ha perdido sus tierras, sus casas, sus familias, gente inocente que ha sido víctima pues de todo el tema de la violencia y del terrorismo. Es algo que pues era de esperarse que Colombia estuviera en la posición de los países más altos en cuanto al terrorismo. En cambio, mira que, por ejemplo, pues obviamente Europa pues tiene una condición un poco diferente, a pesar de los temas de la relación de cercanía con Rusia y este tema de la guerra con Ucrania y todo lo demás, no tiene unos impactos realmente significativos en el tema del terrorismo. Digamos que unos niveles medios tendrán los países así como más grandes que son Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos no es europeo, pero digamos que como que estas que llamamos potencias del primer mundo son las que tienen un impacto medio relacionado con todo ese tema. Sin embargo, digamos que lo que me llama la atención es África. Imagínate que en África hay como una mezcolanza de todo. O sea, hay unos países sectorizados en los que hay muy alto impacto del terrorismo, como hay otros en los que no. Entonces, por ejemplo, tú vas a ver que Sudáfrica, pues obviamente tiene problemas de terrorismo, pero por ejemplo Zambia o todo lo que son estos países subsaharianos tienen altísimo impacto, mientras que lo que está cerca de Egipto no tiene, digamos, ese impacto con el terrorismo. Veo que sí, o sea, África, pues por ser un continente tan grande, tan complejo también, pues me imagino que debe tener varios factores que influyen en este impacto del terrorismo. Digamos que yo creo que también pensaría yo que para que haya terrorismo también tiene que darse unos factores específicos, digamos el nivel cultural de la gente, el nivel económico, los poderes políticos, y digamos que en África están divididos porque pues África tú puedes encontrar así como países muy estables, países muy pobres también, o sea, está el extremo y el extremo. Entonces, obviamente, pues se pueden dar este tipo de situaciones en los que haya países que hay alta violencia, como hay países que, pues, digamos que es casi nulo ese impacto del terrorismo. Sí, es muy común que, pues, digamos que en los países el terrorismo también está asociado a un tema cultural y no. Pero bueno, hay un punto álgido en el tema del terrorismo y es la zona del Medio Oriente. Afganistán, Irán, todo este pedazo que queda como entre
digamos que entre India y la parte sur de Europa, que allá sí el tema del terrorismo pues es muy fuerte, ese tema del régimen talibán, de todo lo que ha sucedido, mantiene los atentados terroristas y pues esta gente tiene muchas dificultades en la vida y pues digamos para convivir y para los espacios que tienen que manejar no es tan fácil la convivencia. Estos países creo que es la zona más complicada, pues todo lo que es digamos hacia el oriente hacia el occidente de la India, que es donde está pues como esa zona de guerra en la cual pues los ojos del mundo siempre han estado puestos. Sí, Johncito, y más que todo que es un tema religioso, ¿no? Porque ahí se debate un tema de las religiones, los musulmanes, ¿sí? Los judíos, bueno, tema hay una mezcolanza bastante compleja que sería interesante mirarlo desde un punto de vista más álgido, ¿sí? Donde podamos observar directamente cuál es la historia de ese punto, ¿no? Porque eso es algo que tiene una trascendencia bastante de muchos siglos y por eso pues la guerra y tan complejo ese sector. Pero mira la diferencia, porque mientras allá el tema religioso, en Colombia el tema del terrorismo, el terrorismo interno, nunca está asociado directamente a la religión, sino a la economía, pues muchos de los temas terroristas fueron cuando se acabó el tema de los secuestros de la guerrilla y entonces requirieron al terrorismo, digamos, porque el terrorismo les permitía apoyar los temas de narcotráfico, entonces se volvió todo una misma cadena, narcotráfico, guerrilla, terrorismo, como una cadena en la cual nosotros, pues digamos, fuimos como el centro. Sí, es correcto, Johncito. Es que, como te decía, es un tema de muchas cuestiones, ¿sí? O sea, el narcotráfico apoyaba el terrorismo, pues el tema político, entonces Colombia, pues la verdad que llevamos muchísimos años con este tema. Yo no sé, pienso yo, espero yo poder algún día decir se acabó la guerra en Colombia. La verdad, espero que podamos vivir en paz y tranquilos, acabe toda la guerra, el terrorismo, las BACRIM, bueno, una cantidad de cosas que suceden aquí en Colombia, que nos dejen de tildar también en el extranjero, porque a causa de ese terrorismo, es por eso que muchas veces en el extranjero nos tildan a los colombianos como ladrones, guerrilleros, rebeldes, bueno, una cantidad de factores negativos que nos ven en el extranjero y que pues de alguna u otra forma nos estigmatizan, ¿sí? Entonces yo creo que espero algún día que en Colombia se acabe eso. Pues yo también lo espero, ojalá que el terrorismo deje de causar estragos, porque aunque pues nosotros somos niños de ciudad, vivimos en Bogotá, más bien no vemos como eso, pero pues en otras zonas, en las zonas apartadas, un poco más lejos del centro de gobierno, este impacto del terrorismo y la violencia sigue afectando a nuestro país y pues no queremos que sea así. A mí me gustaría saber, por ejemplo, hay países que de pronto nunca, Brasil, ¿tú has escuchado alguna vez algo sobre Brasil? O sea, Brasil es un país que sea conflictivo o tenga bastante terrorismo. No, mira que pues existen, digamos, organizaciones criminales, pero son como tal, digamos, organizaciones criminales locales, no hay como esa organización general en la cual hay una asociación hacia el terrorismo o hacia la destrucción de las vidas y la propiedad privada. Entonces, pues sí existen, porque existen diferentes niveles de violencia. Cuando hablamos del terrorismo, habla pues del impacto, rehenes y todo lo demás, que es muy diferente al crimen no organizado, que es el crimen, pues digamos, asociado al tema de la pobreza. Y pues digamos que Brasil estaría casi al mismo nivel que Argentina, que algunos países europeos e incluso que Australia. O sea, pues digamos que aquí en Latinoamérica el país más notablemente pues es Colombia. Me sorprende lo que tú dices de Bolivia, sí, porque pues Bolivia pues es un país tranquilo, ¿no? Rico también conocerlo. Con el tema me sorprende que Venezuela tampoco esté por ahí, porque Venezuela, digamos, ha tenido en los últimos años un tema complejo, aunque lo que tú dices es más temas locales enfocados con el tema económico y el tema político, ¿sí? Y en Colombia pues aquí ya es un tema más de las guerrillas, ¿no? Y todo lo que se ha visto en los últimos años, bueno, todo lo que viene incluido con ese tema del terrorismo acá en Colombia, que ha sido bastante difícil. Sí, hay que hablar mucho todavía y revisar mucho el tema del terrorismo y sobre todo cómo nos impacta a nosotros siendo el país que mayor impacto ha recibido en toda Latinoamérica. Yo creo que ya por hoy podemos dejar aquí el tema, ¿no, Harold? ¿Cómo te ha parecido este tema? Bastante interesante, Johncito, bastante interesante porque, pues como te decía, uno se da cuenta, uno de pronto no alcanza a percibir que hay tantos países que hay en el mundo, pero no alcanza a percibir cuáles sí, cuáles no. Igual también uno, pues gracias a eso, pues puede ver que hay países que son muy tranquilos, poder viajar, ¿sí? Y como también romper esas barreras de que no en todo el mundo hay guerra, no en todo el mundo hay terrorismo, entonces pues me parece súper interesante eso. Hablemos de Datos es el podcast de Numerum, una empresa especializada en el manejo de información. Puedes buscarnos en Facebook, Instagram, LinkedIn como Numerum, reemplazando la letra E por el número 3, pero sobre todo en nuestro canal de YouTube, donde estamos enseñando diferentes formas de manejar información, en especial muchos trucos de Microsoft Excel. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos.